Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer unas pruebas de funcionamiento con un inversor híbrido del fabricante SAG. Es un inversor que está destinado principalmente a instalaciones de autoconsumo. Lo podemos utilizar tanto con batería como sin batería. En el caso de utilizarlo sin batería se va a comportar como un inversor de red habitual. Toda la energía que captamos de los paneles solares lo va a inyectar en la red eléctrica, y en el caso de utilizarlo junto a unas baterías vamos a almacenar los excedentes fotovoltaicos en las baterías para después utilizar esa energía cuando creamos oportuno. Por ejemplo, por la noche, cuando no hay energía fotovoltaica, podemos utilizar esa energía de las baterías. Este inversor, respecto a sus competidores, se diferencia en algunos puntos. Por ejemplo, algunos puntos interesantes es que este modelo de 6 kilovatios puede llegar a cargar y descargar las baterías hasta 100 amperios. Como funciona con baterías de 48 voltios, eso se traduce en que la salida de cargas críticas la podemos alimentar con una potencia máxima de 5000 vatios, a diferencia, por ejemplo, de otros inversores como por ejemplo los Sofar, los Solax o los Goodway, que pueden llegar a cargar y descargar las baterías hasta 50-60 amperios, con lo cual la potencia máxima de salida hacia cargas críticas es de unos 2400-3000 vatios. En este caso, como os decía, podemos cargar y descargar hasta 100 amperios y eso se traduce en 5000 vatios de potencia de salida. Otra de las principales diferencias también es que lleva un relé de transferencia muy rápido, con lo cual ante un corte de suministro el cambio va a ser muy rápido, de apenas unos 10 milisegundos, con lo cual pues bueno, las cargas que estén conectadas en ese momento ante un corte de suministro no van a notar el cambio y van a seguir alimentadas. Y bueno, respecto a este vídeo vamos a realizar la puesta en marcha del inversor, la instalación, puesta en marcha. Vamos a realizar unas pruebas de funcionamiento para ver cómo se comporta tanto en el modo de autoconsumo como en los diferentes modos de funcionamiento. Hay que señalar que es un inversor que también puede funcionar en instalaciones aisladas, pero realmente está diseñado para instalaciones de autoconsumo. Y por último, pues bueno, hablaremos un poco acerca de los puntos fuertes y algunos puntos a mejorar en este inversor híbrido después de probarle durante unos días. Así que nada, vamos a comenzar con este pequeño análisis de este inversor híbrido del fabricante SAG. Bueno, aquí podemos ver las conexiones del inversor fotovoltaico. Aquí tenemos el positivo y negativo que llega de las baterías. Este sería el adaptador Wi-Fi para poder monitorizar. Tenemos las entradas de los paneles solares, positivo y negativo de la primera serie de paneles, positivo y negativo de la segunda serie. Este inversor lleva 2 MPPT, por lo tanto podemos conectar dos series de paneles solares. Aquí tenemos el interruptor seccionador de corriente continua para cortar la corriente que llega de los paneles, y todas las conexiones de corriente alterna. Aquí tenemos por un lado la conexión que vamos a coger de la red eléctrica, fase, neutro y toma de tierra, y esta sería la salida hacia las cargas críticas. Aquí conectaríamos las cargas que queremos que sigan funcionando ante un corte de suministro. Y luego por aquí tenemos también los cables de comunicación. Tenemos el cable de comunicación tanto con el medidor de energía como con las baterías. Por aquí saldría el cable que va hacia las baterías, la comunicación CAN, en este caso es este cable que va aquí, comunicación entre las baterías y el inversor. Y luego, bueno, las conexiones de las baterías, que ya sabéis que son baterías que se conectan en paralelo entre sí, un cable de comunicaciones entre ellas, y luego en la batería maestra llevamos el cable de comunicaciones hasta el inversor fotovoltaico. Y luego este cable que veis aquí blanco es el cable que va hacia el medidor de energía, que en este caso lo hemos conectado aquí justo a la entrada de la acometida de la instalación eléctrica, para que mida tanto la energía importada como la energía exportada hacia la red eléctrica. Ese medidor le va a dar la información al inversor para saber cuándo va a necesitar utilizar energía de las baterías o de los paneles solares para alimentar las cargas de la vivienda. Bueno, aquí podéis ver un esquema de la instalación eléctrica en el modo sin batería. En este caso estamos instalando el inversor fotovoltaico sin baterías. Aquí conectaríamos la entrada de corriente alterna, conectaríamos los paneles solares en estas entradas, y lo que haría el inversor sería convertir la corriente que llega de los paneles solares en corriente alterna, lo inyectaría por aquí, y bien esa energía se iría hacia las cargas o los consumos que tengamos conectados en ese momento, o si no tenemos nada conectado, esa energía se iría hacia la red eléctrica. Podemos conectar el medidor de energía, este sería el cable de comunicaciones del medidor de energía, y ya sabéis que hay que situarlo siempre
justo a la entrada de la acometida para que pueda medir correctamente toda la energía que entra o sale hacia la red eléctrica pública. Si queremos conectar baterías, pues bueno, tendremos que conectar unas baterías que sean compatibles, en este caso baterías de 48 voltios de litio. Conectaríamos positivo, negativo y el cable de comunicaciones hacia el BMS. Y luego aquí tendríamos la salida hacia las cargas críticas. Esta salida estaría siempre alimentada y en el caso de que tengamos un corte de suministro, lo que haría el inversor es cambiar rápidamente hacia el modo de baterías y paneles solares. Por lo tanto, las cargas que estén aquí conectadas no van a notar el cambio al quedarnos sin suministro eléctrico. Pasarían muy rápidamente a estar abastecidas por la energía que llega del inversor fotovoltaico a través de las baterías o de los paneles solares. Y luego tenemos también este otro modo de funcionamiento, que sería un modo de funcionamiento aislado. En este caso no necesitaríamos red eléctrica. El inversor fotovoltaico, con la energía de las baterías y de los paneles solares, podría alimentar esta salida hacia las cargas que tengamos conectadas, siempre y cuando tengamos energía suficiente en las baterías o energía solar fotovoltaica. Así que, como veis, se comportaría igual que un inversor de aislada, en este caso, sin red eléctrica. Una vez que lo tenemos todo conectado, vamos a proceder con la puesta en marcha. Primero vamos a alimentar el inversor con la corriente alterna. Vamos a subir el magneto térmico de corriente alterna. Vamos a subir también los magnetotérmicos de corriente continua. Y vamos a activar también el DC switch, el interruptor de corriente continua, que le hace llegar la corriente de los paneles solares al inversor. Y por último vamos a activar las baterías desde los propios interruptores que lleva cada batería. Vamos a ir activando las baterías que tengamos conectadas. Y si utilizamos este tipo de baterías Pylontech, tenemos que pulsar unos segundos, durante 3-4 segundos, el botón switch de la batería maestra, que es la que lleva la comunicación con el inversor. Así que este sería el proceso de arranque de este inversor fotovoltaico. Primero tenemos que subir el magneto térmico de corriente alterna, luego la corriente continua que llega de los paneles solares y por último las baterías. Vemos cómo se pone en funcionamiento. Vamos a configurar el idioma. Aquí del listado vamos a seleccionar el idioma correspondiente. Vamos a seleccionar la fecha, la hora. Y ahora tenemos que seleccionar el tipo de baterías. En este caso estamos utilizando unas baterías Pylontech y las estamos conectando a través del puerto CAM. Así que tenemos que buscar las baterías Pylontech por el puerto CAM. La capacidad de las baterías, en este caso estamos utilizando dos módulos de 50 amperios cada módulo, así que tenemos instalados 100 amperios hora. Y vamos a seleccionar también la profundidad de descarga. En este caso lo vamos a dejar al 80%. Esto quiere decir que vamos a descargar las baterías como máximo hasta el 80% de su capacidad. Vamos a dejar un margen de un 20% para intentar prolongar lo máximo la vida útil de estas baterías. Tenemos que seleccionar el país donde estamos ubicados para que el inversor configure correctamente los parámetros de la red eléctrica, se ajuste correctamente a los voltajes, etcétera, del país. Vamos a seleccionar España y en estos momentos el inversor se va a reiniciar. Como podéis ver, estamos en el modo de funcionamiento autoconsumo. Es el modo más habitual de funcionamiento para este tipo de inversores híbridos, dado que le vamos a dar prioridad a las cargas y los consumos que tenemos en este momento en la vivienda para estar alimentados con la energía fotovoltaica. En caso de que nos sobre energía fotovoltaica, vamos a cargar las baterías y por último, si las baterías están completas y nos sigue sobrando energía fotovoltaica, lo vamos a inyectar a la red eléctrica, aunque también esa energía la podríamos llegar a limitar para no exportar a la red eléctrica. Es un inversor que nos da muchísima información. Aquí podéis ver la información de la pantalla principal. Tenemos algo más de 2000 vatios de energía fotovoltaica y como solamente tenemos unos 200 vatios de consumo en la vivienda en estos momentos, estamos cargando la batería con todos esos excedentes para de esa forma, bueno, utilizar lo menos posible la red eléctrica. Podríamos ir viendo incluso apartado por apartado más detalladamente. Por ejemplo, en la parte de fotovoltaica podemos ver los dos strings que tenemos conectados.
en la parte del inversor fotovoltaico todos los datos de funcionamiento, el estado del inversor fotovoltaico, la parte de la red eléctrica, de la red, podemos ver el estado de la batería, veis que tenemos un 43% de carga en la batería, la temperatura, ahora mismo estamos cargando con algo más de 1400 vatios de energía fotovoltaica y por último tenemos también la parte de cargas y de consumos. Aquí ahora mismo tenemos en la vivienda unos 190 vatios de consumo y en la salida de cargas críticas no tenemos ahora mismo ningún consumo. Vamos a realizar una simulación de corte de suministro. En estos momentos podéis ver que tenemos algo más de 1200 vatios de potencia fotovoltaica. Tenemos unos consumos en la vivienda de algo más de 600 vatios. Podemos verlo un poco más detalladamente. Vamos a entrar en los consumos y aquí vemos que tenemos 600 vatios de consumos en la salida de cargas críticas y el total de consumos en la vivienda sería de algo menos de 700 vatios. En teoría, esta salida ante un corte de suministro tiene que seguir funcionando, así que vamos a bajar el interruptor general automático de la vivienda para ver qué ocurre ante un corte de suministro. Aquí tenemos el magneto térmico, el interruptor general automático de la vivienda, lo vamos a desconectar y vemos como apenas se ha notado el corte. Aquí en la pantalla ya nos está saliendo un mensaje, podemos ver que nos avisa de que hay un corte de suministro y vemos como la energía fotovoltaica sigue funcionando, seguimos cargando la batería porque tenemos excedentes y además estamos alimentando la salida de cargas críticas. Aquí podemos ver con más detalle, podemos ver que en la red eléctrica no tenemos nada, lógicamente nos hemos desconectado de la red eléctrica, así que no tenemos ningún valor. Y bueno, aquí en la salida de cargas críticas estamos alimentando la salida de cargas críticas, como veis, esos 600 vatios que teníamos conectados siguen funcionando. Así que ante un corte de suministro no solo seguimos suministrando energía a las cargas críticas, sino que también la parte de energía fotovoltaica sigue funcionando y podemos seguir cargando la batería. Bueno, ya por último realizar una pequeña valoración del inversor después de haberlo probado durante unos días. Por un lado, destacar que es un inversor que lleva el sistema UPS, la función UPS integrada, es decir, no tenemos que conectar ningún contactor a la salida para poder realizar esta función y el tiempo de transferencia, como hemos visto en estas pruebas, es muy rápido. Cuando perdemos la conexión con la red eléctrica pasa muy rápidamente a estar alimentado por las baterías y por los paneles solares y los electrodomésticos que estén conectados no van a notar el cambio, a diferencia de otros inversores que necesitan un sistema externo como puede ser un contactor para poder realizar esta función. Algunos de los puntos también muy interesantes serían pues las especificaciones que hemos mencionado ya, como por ejemplo que la carga de la batería se puede realizar hasta 100 amperios en el modelo de 6 kilovatios y la entrada de paneles solares puede llegar hasta 12,5 amperios en cada entrada. Esto es muy importante y muy interesante, sobre todo de cara a utilizar este inversor con paneles actuales, dado que los paneles más actuales suelen superar los 10 amperios de corriente. Algunas otras especificaciones muy interesantes pueden ser, por ejemplo, la entrada máxima de potencia de paneles solares. Podemos instalar un campo solar de hasta 9000 vatios de potencia pico. El rango de funcionamiento de los MPPT es desde 90 hasta 550 voltios y el arranque, por así decir, sería a partir de 120 voltios en cada entrada. Esto quiere decir que con 4 paneles solares ya el inversor se pondría en funcionamiento. Luego la corriente máxima de entrada que hemos mencionado de 12,5 amperios. Luego tenemos por aquí la salida de cargas críticas, que es muy interesante, que puede llegar a 5000 vatios, 5000 voltiamperios y incluso hasta 6000 durante 10 segundos. Y ya por último mencionar también los aspectos que menos me ha gustado del inversor. Por un lado destacar que es un inversor bastante grande, tiene un tamaño considerable. En principio, bueno, si lo vamos a instalar en una vivienda no debería haber problema, pero bueno, yo os recomendaría que tengáis en cuenta las dimensiones del inversor para ubicarlo correctamente.
Y quizás el aspecto que menos me ha gustado del inversor, como suele ser habitual con otros también inversores de otros fabricantes, es el tema de la monitorización. No me termina de convencer, sobre todo la plataforma. El entorno gráfico yo creo que se podría mejorar y bueno, pues como ocurre con otros fabricantes, yo creo que se podría mejorar un poco todo este aspecto de la monitorización. Así que nada, esto serían un poco las ventajas, los puntos un poco a mejorar de este inversor. La verdad que sobre todo destacar las especificaciones que tiene, son muy interesantes. Comparadas con sus competidores son un poco superiores las prestaciones. Y nada más, espero que sea de utilidad este vídeo y hasta pronto.